Bien, compañeros, para concluir este módulo 8 vamos a hablar acerca del transformador y también con esto concluimos la parte de las bobinas, ya que el anterior elemento fue el relay o relevador y también estaba o está hecho a base de un embobinado, de un alambre enrollado, y pues aprovecha las propiedades que puede darnos un inductor o bobina o solenoide. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los transformadores, ya que podemos darnos cuenta que el efecto de una bobina o los efectos de una bobina o inductor se le dan amplios usos en la electrónica y en la electricidad. En el caso del relevador, sabemos que lo pueden ocupar la parte del electroimán o como un zumbador, ¿ok? Aplicándole corriente alterna o corriente directa. Pero también hay otro fenómeno muy importante que sucede cuando a un embobinado se le aplica cierto voltaje o una tensión. Resulta que se genera ese campo magnético o ese campo electromagnético y nos induce, si cerca de ese embobinado hay otro embobinado a una distancia suficientemente considerable, se le va a inducir un voltaje. Dependiendo del transformador, ese voltaje puede ser un voltaje inducido grande o un voltaje inducido pequeño. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué es el transformador? Bueno, aquí nos dice la teoría de que nos habla lo que es el transformador. Esto lo pueden ir ustedes leyendo sin tanto problema en su material didáctico que yo les otorgo. Nos dice la teoría que el transformador puede ser un dispositivo eléctrico de inducción mutua. Eso es muy importante, la inducción. ¿Qué es la inducción? Bueno, la inducción es que se le aplica un voltaje a un embobinado y se le induce o se le pasa voltaje. Por ejemplo, este es un devanado. Bueno, de hecho las bobinas se llama una devanado primario y otra se llama devanado secundario. En este caso es el primario y el secundario. Cuando se le aplica, aquí dice conexiones del primario, conexiones del secundario. Cuando a las conexiones del primario se le aplica un voltaje, si es un voltaje de corriente directa, se va a inducir de forma rápida, porque no hay un campo creciente y decreciente. En este caso, los transformadores se le mete corriente alterna. ¿Para qué? Bueno, para que induzca ese campo crezca y decrezca, crezca y decrezca. Ese ir y venir o esa frecuencia nos va a inducir en el devanado secundario un voltaje. Puede ser pequeño o puede ser grande, dependiendo de las condiciones a las que fue hecha el transformador. Entonces, eso es el principal fundamento que se ocupará para los transformadores. Aquí dice: permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, pero va a mantener su frecuencia. Eso es muy importante. Aquí le vamos a meter 110 de alterna a una frecuencia de 60 Hz. Si es un transformador reductor, nos va a reducir un voltaje pequeño, pero a la misma frecuencia. ¿Ok? La potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Los transformadores reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo de su tamaño y de su diseño, etcétera. ¿Sale? Entonces, esto es lo que es un transformador. Tenemos también una clasificación de transformadores. Vamos a tener según el voltaje de salida y según su uso. De acuerdo al voltaje de salida se les llama de reducción o de elevación, y de acuerdo a su uso puede ser transformadores de poder o de acoplamiento. ¿Sale? Dentro de los de poder tenemos los de baja frecuencia o alta frecuencia, y bueno, es la clasificación. Ahora, según su salida de voltaje, los de reducción, este es el ejemplo más claro, y de hecho por aquí tengo uno. Este es un transformador reductor o de reducción. ¿Sale? ¿Qué nos hace ese transformador? Se le aplica un voltaje en su devanado primario, un voltaje de 110, 220 o dependiendo de las características del transformador, y a la salida no lo reduce. También de la misma forma, dependiendo el fabricante, dependiendo las vueltas, dependiendo el calibre del cable o del alambre, dependiendo de la distancia, dependiendo de las vueltas. Entonces son muchos factores que influyen para la salida de nuestro transformador, pero su operación básica es: se le mete un voltaje y a la salida no lo reduce. ¿Sale? El de elevación, en este caso tenemos
este dispositivo. Tal vez algunos no están familiarizados con él porque no abrieron nunca un televisor de los de TRC, o que le llamaban de tubo de rayos catódicos, esos de caja grande. Bueno, ese es un flyback o flyback. Este es un transformador en sí, se le mete un voltaje de 110 y te lo eleva como a 1000 voltios o más. Donde vemos otro tipo de transformador en los hornos de microondas. Ahí también tenemos un transformador de elevación y es más parecido a su arquitectura a este. Ok, y también es un transformador de elevación y son transformadores con los que tenemos que tener mucho cuidado al momento de operarlos. ¿Sale? Según su uso, los de poder, los de baja frecuencia son los que ya conocemos. Esto de baja frecuencia es porque trabajan a 60 Hz y realmente 60 Hz es una frecuencia baja, ya que tenemos los de alta frecuencia y son los famosos chopper. Acá tenemos un transformador chopper. Vean nada más el tamaño del transformador chopper a comparación de este. Ahora imagínense este transformador chopper y les voy a mostrar un transformador más grande. Miren la diferencia. Este es un transformador reductor, vean, y es de baja frecuencia, y este es de alta frecuencia y es más pequeño. Ok, bueno, entonces eso es de acuerdo a su uso. Y los de acoplamiento, por ahí en alguna ocasión cuando teníamos televisores de los de les llamaban antena de conejo, teníamos este dispositivo que es un transformador también. Al final de cuentas transforma la señal. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se comprueba un transformador? Para comprobar si un transformador está en condiciones óptimas de operación, solo hay que checar la continuidad de sus bobinas o el ohmiaje o resistencia de las bobinas primarias y del secundario, y comprobar que no tengan continuidad entre ellas ni con el núcleo. En un transformador de reducción, la bobina de mayor resistencia es el primario. Tenemos aquí dos cables, bueno, tres, pero dos del mismo color, y del otro lado una salida. Dice aquí menor resistencia, o sea, es el secundario, y del otro lado dice mayor resistencia, entonces ese es el primario. Ok, y bueno, con esto es un poco de teoría de los transformadores. Ahorita vamos a ver unos casos prácticos, ¿sale? Bien, aquí tenemos una tarjeta de un mini split y tenemos un transformador chopper, pero ese transformador ahorita me va a ayudar para ejemplificarles. Vean, así es como vamos a encontrar en su simbología un transformador. No siempre van a venir así, pero así los podemos encontrar. Tenemos aquí un transformador y vamos a ver por aquí una hoja. Vamos a escribirles. Aquí está un lápiz, ¿sí? Normalmente un transformador, permítanme, lo vamos a encontrar así. Eso nos indica el embobinado, sus terminales. En ocasiones hay esto, y ahí está. Hay veces hay de esta forma. Esto significa que es de tap central. Ahorita les explicaré a qué se refiere. Entonces este viene siendo el devanado primario. Aquí debe haber, de este punto a este, debe haber una resistencia más grande que de este a este. Ok, este sería mi devanado secundario. Este es el núcleo. Puede haber de núcleo de aire, de núcleo de hierro o ferrita, de núcleo de plástico. Bueno, dependiendo del núcleo también es una de las características principales de lo que va a ser nuestro transformador. ¿Sale? Bueno, vamos a identificar. Yo tengo este transformador, ¿ok? Déjenme acomodarme bien para que hagamos esto. Tengo mi transformador, ¿sale? Tengo estos dos cables de este lado y tengo acá tres. ¿Cómo voy a saber cuál es el primario, a cuál le voy a meter yo voltaje?
vamos a poner nuestro multímetro en escala de ohm. Vamos a ver ahí. Se puede ver ahí. Ahí está. Me voy a ayudar con una lámpara. Permítanme. A ver si aquí se va a apreciar mejor. Ahí está. No. Veamos con qué me puedo ayudar. Creo que con esto. Ahí está. Bien, y aquí tengo mi transformador. Bueno, vamos a medir primero estas dos terminales, de las cuales me voy a apoyar de unos caimanes. Aquí agarro uno y el otro caimán se lo pongo a la otra terminal. Ahí están. Y vamos a conectarlos a mis puntas de multímetro. Ahí está. Me da aproximadamente, bueno, tengo falsa lectura. Muy probablemente sea por mis caimanes. Veamos. Creo que sí. Bueno, tenemos 87, 86 ohms. ¿Sale? Ahora cambiamos las puntas y volteamos nuestro transformador. Y lo voy a agarrar de los colores del mismo. Bueno, lo voy a agarrar de los dos del mismo color, azules. Nuevamente ocupo mis puntas y vamos a ponerlo y veamos cuánto me da. En el otro me da 87, 86 y en este me da 6, 5. Bueno, aquí tenemos variación. Vean cómo unos caimanes me pueden variar mucho. ¿Saben qué? Vamos a ocuparlo mejor de forma directa. No se los recomiendo hacer poniendo los dedos, pero no creo que me afecten más de lo que me están afectando los caimanes. Así que vamos a hacer esto. Y vean, 1.1. Entonces este es mi lado secundario. ¿Qué pasaría si yo suelto y lo agarro de un azul al blanco? Me da todavía menos. Esto se le conoce como tap central. Digamos que es la mitad del embobinado del rebobina secundaria. ¿Sale? De esta forma comprobamos que nuestro transformador está en buen estado. Otra prueba es que las bobinas de este lado, el secundario, no tengan continuidad con las de este lado. Si llegasen a tener, entonces se considera que nuestro transformador está en mal estado. Vamos a ver si puedo hacer. Ahí está. Para que podamos trabajar mejor. ¿Sale? Ya que luego no se me dificulta. Ahí está. Perfecto, creo que ahí se ve mejor. Bien, entonces lado primario y lado secundario. ¿Sí? Vamos a ponerlo en continuidad y veamos que de una punta no tenga continuidad con las otras. Aquí no hay, aquí tampoco y aquí tampoco. Y el siguiente lo mismo, aquí no hay, tampoco, tampoco. Entonces ahora sí puedo decir que mi transformador está ok.
¿Qué otra prueba yo puedo realizar de esos transformadores? Bueno, va la prueba dinámica. Esta fue una prueba de resistencia. Vamos a aplicar una prueba dinámica, la cual va a consistir en aplicarle voltaje al lado primario, o sea, a este lado le voy a aplicar voltaje. Ese transformador ya me dice una característica, que es a 500 miliamperes, 6 voltios. Vamos a ver si es cierto. De azul, pongo mi multímetro en alterna. De un extremo azul al otro extremo azul me tiene que dar, ahí está, los 6 voltios. Ok, entonces vamos a comprobar eso. Ahí se alcanza a ver, ahí está en milivoltios. Ok, voy a conectar al tomacorriente y vean, no me da exactamente los 6. Perdón, no se veía. Ahí está. Da 7.55. Sí, bueno, varía, pero bueno, da 7. Ahora, ¿qué sucedería si yo quito uno de los azules y lo pongo a un blanco? Me tiene que dar la mitad. Vean, 3.8. A esto se le conoce como tap central. Hay transformadores que utilizan el tap central. Ok, entonces estamos viendo que a la entrada 127, perdón, a la entrada tiene 127 y a la salida tiene un voltaje de acuerdo a lo que dice aquí, aproximado. Ya sabemos que varía porque en nuestra entrada de voltaje de nuestras casas no tenemos exactamente lo que dice comisión. Si hay un poquito más, pues lógicamente aquí también hay un poco más. ¿Sale? Entonces esas son de las pruebas que vamos a realizar para saber si nuestro transformador está en buen estado o no. Y la última prueba sería aplicarle una carga, un foquito o algo que consuma cierto voltaje, y si el foquito se alumbra como debe de alumbrar, o la carga de acuerdo al voltaje, quiere decir que sí está bueno, ya que a veces esos transformadores sufren de cierto daño y ya no soportan la carga, o sea, su voltaje se cae, sufren una caída de tensión en base a la carga que estén trabajando. Entonces eso es algo también muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Sale? Bueno, entonces con este transformador aquí concluimos esta parte. Vamos a ver que existen también transformadores como este tipo. Es un mega transformador. Este es como de 10 amperes aproximadamente, pero la particularidad de este es que tiene varias entradas y varias salidas. En este caso yo ya tengo regulada esta, que es a 20, bueno, no regulada, ya sé que aquí hay 22 volts de salida. Si yo aquí meto 110, aquí voy a tener 22. Vamos a hacer la comprobación. Nuevamente voy a conectar mi multímetro a estos. Este lo tengo porque, les repito, da multisalidas. O sea, tengo varias salidas en este transformador y eso es una característica buena. Conectamos. Tengo pensado hacerle una cajita ya para tenerlo para pruebas, prácticas o demás que venga. Ok, vamos a conectar al toma corriente y vean, tengo 21.9, casi 22. ¿Sale? Voy a desconectar tantito y ahora vamos a quitarlo de aquí y vamos a observar ahí está, qué voltajes aparte puedo obtener en este transformador. Ahí ya energicé. Entonces de aquí a acá tengo los 21.
Creo que no alcanzan a ver bien por ahí. Bueno, de hecho tengo una caída de tensión. A lo mejor se me está desoldando ya algún cable. A ver, de aquí a acá. Tenemos por aquí algún pequeño inconveniente. Probablemente ahorita se me acaba de desoldar algún cable. Veamos qué sucede. Probablemente sea la soldadura. Sí, vean. Tenemos aquí soldadura fría. No hay buen contacto o está sucia la soldadura. Bueno, vamos a dejar 1 y vamos a pulsar acá. Sigo teniendo 21 y acá tengo 5 y acá 6. Ya ven, tengo varias salidas de voltaje con este transformador. Entonces este es una buena herramienta, la verdad, para tener voltajes de corriente alterna, ya que con la corriente alterna solamente con varios transformadores tendríamos ciertos voltajes que requerimos. Bueno, aquí tengo una tarjeta de fuente conmutada de la marca Mave y tenemos este transformador que vendría siendo este. Estos transformadores son especiales. No le puedo meter aquí un voltaje porque son de alta frecuencia y honestamente no he hecho la prueba. Una prueba dinámica no la he hecho como tal. En algunas ocasiones me han dicho que no funciona meterle una frecuencia baja o no va a ser lo que esperamos, que autoinduzca un voltaje grande. Lo único que aquí podríamos realizar, ahí se ve mejor, son mediciones. En este caso esta es la salida y vamos a hacerlo de forma directa porque mis caimanes me andan fallando hoy. Perdón, es en escala de ohms y vamos a medir. .8. Creo que mis puntas de mi multímetro andan fallando o hay mucha suciedad en las puntas de este transformador. Como lo tenía guardado, puede ser que ahí esté el problema. Ahí está, .8, .7. Ese es el valor a la salida que debe dar, y a la entrada probablemente sea un valor mayor. Bueno, de hecho da menos, da .2. Probablemente sea otra salida del secundario. Veamos en el siguiente. Aquí está abierta esta bobina y aquí también está abierta. De hecho, este transformador está dañado, pero veamos en un transformador que sí está correcto. Vamos a volver a acostar nuestro multímetro y la salida en este nos daba .7 en este, y la salida es de aquí a acá, .9, es muy cercano. Y veamos ahora si esta es una salida o a lo mejor es una entrada. 3.6. Este da en kilos, así que lo descarto.
no da nada, y igual es en kilos, así que tampoco. También da en kilos. Y este da 6. Entonces este viene siendo mi primario y los otros dos son secundarios. De esta forma nosotros vamos a identificar los devanados tanto primario como secundario. Con transformadores no hay mucho problema, no hay mucho dificultad. Tal vez esto sí, pero en la forma de operación, ya que trabajan con altas frecuencias, arriba de los 70 kHz. Ya son frecuencias altas, que de hecho van a trabajar así de acuerdo a su oscilador. Pronto veremos la fuente conmutada y explicaremos esa parte. Por lo pronto, bueno, estos son los transformadores. También tenemos una de mini split. También es importante en los transformadores chopper, que son estos, su matrícula, que coincida. Si vamos a cambiar uno, no puedo cambiar aunque se parezca este con este. Una, no coinciden sus terminales, y dos, su matrícula. Este tiene una matrícula de muchas letras, de hecho, y este nada más son poquitas. Si este se llega a dañar, es muy raro, pero si suelen dañarse, hay que cambiarlo por uno igual, de la misma forma que estos. Aunque me dé la salida a 6 voltios, pero hay que fijarnos la capacidad de amperaje. Si este es de 500 miliamperes, pero el que se me dañó igual es de 6, pero a 1 amper, no puedo meter este porque no aguantaría la carga a la que puede estar sometidos. ¿Sale? Entonces eso también es un dato muy importante. Y con esto concluimos, y por ahí les dejo una reparación, la cual tuve hoy, de un mini split inverter. Espero les sirva de mucha ayuda. Bien, tenemos este equipo inverter. Estamos grabando con un error. Es un LG inverter, Smart Inverter. Y vamos a ver la falla. Ahorita se va a energizar. No es lo correcto tenerlo así destapado, pero vean, aquí ya aparentemente entró. No sé si alcanzan a escuchar que está como que muy forzado. Y ahí aparentemente se ve rápido el ventilador, pero no. El ventilador está girando muy lento. Aún no nos ha marcado un error como tal, pero ahorita que yo llegué, el ventilador ni siquiera giraba. Ahorita empezó a girar, pero vamos a ver ahorita. Está girando tan lento que yo lo puedo detener. Vean. Realmente no tiene fuerza el ventilador, y por lo tal el compresor se está trabajando a más de lo que debería trabajar. Se le va a dar mantenimiento a este equipo y vamos a checar por qué tenemos este problema. Tal vez el capacitor está en mal estado, pero bueno, es lo primero que observamos. Lógicamente el evaporador también está muy sucio, y pues vamos a hacer el respectivo mantenimiento y veamos en qué concluye. ¿Sale? Después de un rato, el equipo como que se protegió, están las presiones correctas, pero el condensador como que se protegió y ya no arrancó. Ok, supongo que por aquí nos está indicando algún error. Vamos a desenergizar nuevamente y tratar de confinar el gas rápido para poder darle su mantenimiento y después checarle qué es lo que sucedió. Primero quiero darle mantenimiento porque está muy sucio, y eso también nos va a traer errores que tal vez se quiten con la suciedad. Entonces vamos a hacer las respectivas comprobaciones. Después de unos minutos
arrancó el equipo, pero el ventilador sigue lento, así que me voy a apurar a hacer el confinamiento de gas para que no me vuelva a tumbar el equipo y me deje a medias. Pero ya arrancó solito. Bien, al parecer el dañado es este. Es un capacitor de 1.5 microfaradios a 450 voltios. Y vamos a ver aquí nuestro multímetro. Vamos a tocar sus puntas con nuestro capacímetro. Y vean, va a 48.8 nanofaradios. Vean, volvemos otra vez. Ni siquiera un micro. Ya está, ya no sirve. Vamos a cambiarlo para poder dejar el equipo en buen estado, ¿sale? Y bien, con esto terminamos el mantenimiento y la reparación. Se cambió el capacitor. Veamos las presiones. Ahí está trabajando de forma correcta. Y escuchen el ventilador. Realmente ni sonaba hace rato. Vean la franela, la intensidad. Ahí está. Con que me está aventando el aire. Ahora sí, el ventilador está trabajando de forma correcta. La presión se estabiliza aproximadamente en 125 psi. Bajando un poquito en lo que se estabiliza, pero el ruido del compresor es mínimo. De hecho casi ni se escucha, es muy bajito, ya que tiene el ventilador funcionando de forma correcta. Entonces el compresor ya no se está esforzando más de lo que debería. Ok, la presión sigue estabilizándose. Estamos como en 120 y está trabajando perfecto el equipo. Con eso terminamos esta reparación, compañeros. La reparación fue un capacitor en mal estado, el capacitor que está con el ventilador del condensador.